Así, entrás y Sí, te saludan. ¿cómo? Bueno, conectado ahí virtualmente, entonces está Manuel Lugones. Manuel es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Hizo una maestría, no recuerdo exactamente el título, pero en Ciencia, Tecnología e Innovación, algo así, en la Universidad Nacional de Quilmes, más o menos. ¿Cómo se llama exactamente? ¿Vos sí te acordás? Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ah, CTS, bueno, es de la Universidad de Quilmes. Y actualmente es docente e investigador en la Universidad Nacional de Río Negro, donde dirige un observatorio que por ahora se llama, el observatorio es de Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Educación Superior. No, Innovación y Educación Superior, es el OPTIES. Y es docente también en la Universidad de la Maestría, que edita la Universidad en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en este momento está en Buenos Aires, porque en realidad Manuel es doctorando de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y si me olvidé algo más relevante, puedes sumarlo, Manuel. Bueno, sus temas de investigación se enfocan principalmente en aspectos de políticas tecnológicas, y como hizo varios análisis relacionados con financiamiento, bueno, hoy está acá para hablar con nosotros. Y en el caso de Gastón, Gastón es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es doctorando... No, de la Universidad de la Patagonia. Ah, de la Patagonia, de San Juan Bosco, es cierto, no sé por qué dije de Buenos Aires. De hecho es de Trelew, Sí. Originario de Trelew. Es doctorando, es becario de CONICET, como muchos de ustedes, en el CITEC, en este centro donde les comenté que yo estoy haciendo, como hacía, mi postdoc. Y también es docente de la Universidad Nacional de Comahue, aquí en el Centro Regional de Bariloche, en Historia. Y el tema de trabajo, de investigación de Gastón, es precisamente un análisis sobre organismos multilaterales de crédito, así que es más que oportuno que hoy esté acá para hablar con ustedes. En relación a la dinámica, hubo un grupo de cursantes, mujeres todas creo, que elaboraron unas preguntas para hacerles. Así que las primeras son un poquito introductorias, así que los voy a dejar en manos de ellas, que les van a hacer las preguntas. ¿Sí? Empieza a caer. Dale. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Caro? ¿Bien? Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a Gastón y a Manuel por estar hoy con nosotros. Pedirles disculpas, no tengo cámara en esta computadora, así que nada, sé que siempre es bueno mirarnos a la cara cuando charlamos, pero les pido disculpas por eso. Bueno, para empezar, queríamos contarle que bueno, nuestra idea como grupo fue que tratáramos de que esta entrevista con ustedes fuera lo más desestructurada posible, o por lo menos algo semiestructurado. Nuestra idea siempre fue poder preguntarle siempre a ambos, tanto a Gastón como a Manuel. La idea es que ustedes puedan responder de manera espontánea de lo que saben. Sabemos que tienen temas específicos en los que están especializados, así que siempre que lo consideren pertinente tienen la libertad para poder llegar o a poder reproducir alguna duda que tengan, que se sientan con esa libertad. Nosotros en este módulo, que es el módulo 7 del curso, lo que buscamos es tratar de identificar cuáles fueron los condicionantes que están presentes en los instrumentos de financiamiento. Sabemos que dentro del sector de ciencia y tecnología se busca financiar a través de organismos multilaterales y del Tesoro Nacional. Y bueno, nosotros queremos conocer cómo se instrumenta ese financiamiento, ya sean créditos o subsidios, y si responden a esa dinámica del centro-periferia que venimos hablando en el curso. Bueno, para empezar, queríamos por ahí charlar un poquito con Gastón primero. Vemos que, Gastón, que tu tesis doctoral está centrada en los organismos internacionales de crédito, como recién lo nombraron, y cómo es esa relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y en particular, a nosotras nos interesa por ahí el caso del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina,
queríamos saber si vos nos podés contar un poquito qué es el BID, qué es lo que hacen. Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Ana y a Carlos por invitarnos, primeramente. Brevemente, el BID es un organismo, como decía, multilateral de desarrollo, es un banco de desarrollo que se creó en 1959 dentro de la esfera esta de influencia de las organizaciones que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, bueno, a través de múltiples instituciones también va creando áreas de influencia, que sean con la OEA, el Banco Mundial, el FMI. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo nace en ese contexto internacional de la Guerra Fría y principalmente en un principio nucleaba solamente a países de Latinoamérica más Estados Unidos, y después con el pasar de los años, alrededor de la década del 70, 80 y también los 90, se fueron incorporando países por fuera de la región, principalmente países europeos y países asiáticos. Y también Canadá se incorporó. Dentro de estos grupos de países tenemos dos grupos, los países prestatarios, que son los que reciben financiamiento, que son todos los países de Latinoamérica, y los países no prestatarios, que son los que forman parte del BID, pero no reciben financiamiento. Entre ellos se encuentran Estados Unidos y los países europeos y asiáticos. Pero se van a beneficiar indirectamente de los préstamos del BID porque, por ejemplo, si se tiene que contratar especialistas para hacer estudios técnicos o contratar algún tipo de servicio o comprar material, bueno, los países que reciben financiamiento del BID, dentro de las múltiples áreas que financia, tienen que hacerlo con los países que forman parte de la estructura del BID. El BID actualmente va a formar parte de lo que se llama Grupo BID. Está el banco propiamente, el Banco Interamericano, después hay otras dos instituciones que se encargan de financiar, por ejemplo, las pymes y otros temas también. El BID financia múltiples áreas. Las más importantes actualmente son de modernización del Estado, que promueven el cambio institucional de acuerdo a los grandes ejes que tiene desarrollo económico, social, democracia. También financia temas en salud, en ambiente, en transporte y también en ciencia y tecnología. El financiamiento de ciencia y tecnología históricamente se mantuvo en un nivel bastante bajo, alrededor del 2%. Pero a pesar de eso, el BID para los países de Latinoamérica fue uno de los principales fuentes de financiamiento que tienen los países de la región para financiar programas de ciencia y tecnología. Y principalmente este financiamiento de ciencia y tecnología se concentró en ciertos países, por ejemplo, Argentina, en menor medida también Chile, Ecuador, pero Argentina es uno de los principales países que toma financiamiento específico para ciencia y tecnología. Hay un dato para agregar interesante, de dónde viene el nombre de desarrollo del BID, es que cuando en los 50 está el Plan Marshall de reconstrucción de Europa. No sé si termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos inició un programa muy ambicioso para reconstruir Europa, se llamó el Plan Marshall. América Latina empezó a reclamar fondos también para contrarrestar los efectos negativos económicos que empieza a sufrir la región después de la crisis. América Latina se benefició con la Segunda Guerra Mundial, porque como los países europeos no estaban produciendo, Argentina y los otros países empezaron a exportar mucha materia prima, alimentos y demás. Eso les permitió sostener el crecimiento. Terminada la guerra, iniciado el Plan Marshall, y la atención muy puesta de Estados Unidos en que Europa se reconstruya, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, América Latina empezó a tener problemas de restricción externa, o sea, se redujeron las exportaciones, se redujo el ingreso de dólares, entonces las economías latinoamericanas no tenían el dinero suficiente para sostener el proceso de desarrollo. Entonces empezaron a reclamar un programa similar para América Latina. Estados Unidos lo rechazó y lo único que aceptó como contrapartida para promover el desarrollo en la región es la creación de un banco interamericano, de un banco regional. Y ese es el contexto que nace el BID, y por eso tiene la palabra desarrollo en su nombre.
Es interesante porque es un organismo multilateral de crédito, hoy lo asocia dentro del universo de organismos financieros como Banco Mundial o FMI, pero sin embargo, a diferencia del Banco Mundial o el FMI, tienen el nombre de desarrollo. Y eso le da cierta particularidad al banco, ¿no? Además de que Argentina, no sé, ¿qué porcentaje de acciones tiene sobre el banco, Gastón, en Argentina? Actualmente tiene alrededor de un 15%. Sí, o sea, Argentina es dueña del 15% del BID, eso también es otro dato interesante. Dentro de Latinoamérica, junto con Brasil y con México, son los 3 países que concentran la mayor cantidad de porcentaje de acciones dentro del banco. Las acciones se reparten 50% para los países de América Latina, que están concentrados en Argentina, Brasil y México, después un 15% para los países europeos y asiáticos, y después el país que tiene mayor, en solitario, que tiene mayor cantidad de acciones en Estados Unidos, lo que le permite incidir directamente en el banco y tiene poder de veto. Y dentro del Banco Interamericano de Desarrollo es el país que tiene en solitario la mayor cantidad, y bueno, es lo que le permite también influir en los préstamos, hacia dónde se dirigen y qué se financia. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con eso, con cuáles son los requisitos o condiciones del BID para el financiamiento de proyectos y qué implicancia tiene esto en la ciencia y tecnología argentina y en el país en general. Sí, en general los requisitos. Claro, como cuáles son los requisitos o condicionantes y cómo eso impacta en las políticas de ciencia y tecnología. Requisitos, eso depende también de cada préstamo y de cada sector. Cada sector que está organizado el banco, ya sea salud, ambiente, transporte, modernización, bueno, fija para otorgar créditos determinados condicionantes, ya sea de estructura institucional, ya sea de llevar a cabo una cierta continuidad de los programas que se financian. En Argentina, el financiamiento de ciencia y tecnología inició en 1966 y a partir de 1966 hasta la actualidad se mantiene como una línea de continuidad de los préstamos que recibe Argentina. Y uno de los principales condicionamientos que tiene es respecto a la evaluación, ya sea favorable o no, y de qué manera los fondos que recibe Argentina del BID se desembolsan, no, se ejecutan. Es decir, que Argentina tiene que ejecutar en determinado tiempo según lo estipulado en los contratos de préstamos y tiene que cumplir los objetivos que se fijaron previamente para que el banco le ponga la plata, no me sale la palabra, haga ¿cómo se dice? Desembolsar. Estoy trabado. Para que desembolse la plata. Ese es uno de los principales condicionamientos, o sea, la evaluación es importante, ya sea cuando se está financiando los préstamos, una evaluación previa del programa, de las metas a cumplir o no, una evaluación durante, se fija una serie de evaluaciones durante la ejecución del programa. Generalmente los programas se ejecutan en un plazo de 5 años, que se pueden extender o no, de acuerdo a la evaluación. También se pueden refinanciar esos programas. Por ejemplo, hay un programa que se refinanció de ciencia y tecnología, que es de los 90, que es el programa de modernización tecnológica 1. Ese programa se firmó a principios de los 90 y se refinanció y hubo una nueva reorganización en el contrato alrededor del 94-95, porque se cambiaron los objetivos, cambiaron los instrumentos, etc. Y después, una vez finalizada la ejecución del programa, también hay otra evaluación que también condiciona las operaciones que vienen después, porque las operaciones en ciencia y tecnología a partir de la década del 70 se fueron encadenando entre sí. Y a partir de eso, bueno, uno de los principales condicionamientos es que la evaluación sea favorable para que el préstamo nuevo se ejecute y se desembolse la plata. Una vez que se está en los últimos tramos ya de ejecución del programa vigente, ya se está negociando un nuevo préstamo. Ustedes se revisan por ahí en la bibliografía que les compartió Ana Clara, van a ver que los programas tienen nombres similares. Por ejemplo, el programa de modernización tecnológica 1, 2 y 3, bueno, ellos tienen una lógica secuencial, donde se van financiando diferentes instrumentos, se suman otros, se sacan, y actualmente se están financiando los programas de innovación tecnológica, que ya vamos por el número 5. Pero para ahí un detalle agregar, son créditos, se les llaman créditos no concesionales los que da el BID, o sea,
A diferencia de un crédito del Banco Mundial o un crédito del FMI, tienen facilidades, es decir, pagan menor tasa de interés, tienen plazos de devolución más largos, o sea, son créditos más blandos, se les llama, podríamos decirlo de alguna manera. Como les dijo Gastón, tienen un proceso de evaluación técnica. Una de las cosas que exige el BID es que el evaluador no sea un connacional, o sea, el PMT, Argentina lo eleva al BID y es evaluado por un funcionario del BID, que en general es un latinoamericano, pero que no puede ser argentino. Y funcionarios del BID argentino evalúan programas o proyectos de financiamiento de otros países. Ahora, lo interesante es que tiene también una pata política en términos condicionantes, que tiene ciertas facilidades financieras, tiene un visto bueno técnico, pero después se reúne el directorio del BID, donde están todos los países representados, los que han puesto plata. Argentina tiene representación en el directorio, y ahí se negocia finalmente la cartera de créditos que efectivamente se van a aprobar y financiar a través del Banco Mundial. Entonces, no es simplemente tengo que cumplir con los condicionantes financieros, ver si los acepto o no, tengo que tener un programa que técnicamente sea aprobado, sino que además hay una etapa de negociación política. Por ejemplo, Argentina, siempre hay un entrevistado, gente que ha estado en esa ronda de negociación, la clave es con qué país te vas a sentar al lado, porque entonces vos te sentás, no sé, con el representante de Bolivia, el de Bolivia te dice, bueno, yo te apruebo el PMT2, vos aprobame el proyecto para armar un arreglo acá en La Paz. Entonces hay una instancia de negociación, y no es menor la instancia de negociación con Estados Unidos, que es finalmente que tiene la capacidad de poder vetar el otorgamiento o no de un crédito del BID. ¿Se entendió? Digamos, hay una instancia de negociación que en general no es lo que queda plasmado en los papeles, que es todo lo que negocian en torno a las reuniones de directorio una vez que el directorio se sienta para aprobar o no los créditos que se van a otorgar. Ahora, Manu, esto que vos comentás es una vez que ya hubo varias delegaciones, o sea, una vez que la negociación medio está cerrada, se hace la votación. La parte técnica está cerrada. Claro, antes de eso está toda la cuestión sobre la que hoy vamos a seguir indagando un poco. Digo, vos estás hablando del momento final en el que sí, bueno, sí, el crédito se le da a Argentina, algo así. Este crédito. Sí. Bien. Lo que no queda claro es también la pata técnica. Hay una instancia de negociación que también tiene que ver con qué funcionario viene, cómo negocias con ese funcionario. Hay condicionantes en términos instrumentales. Por ejemplo, en los 90 el BID no daba plata para subsidios. ¿Sí? El financiamiento era para apoyar el desarrollo tecnológico de empresas. No era concebible para el BID que se usara la plata del banco para otorgarle subsidios a las empresas. Entonces solo financiaba instrumentos crediticios para apoyo a las empresas. En la negociación del PMT2, una de las cosas que surgió de evaluación del impacto del PMT1 es que eran muy pocas las empresas que aplicaban a créditos financiados a través del BID. Entonces el BID aceptó que haya subsidios, pero la condición es que los subsidios no pueden ir a grandes empresas. Entonces los subsidios son solo para empresas que califican dentro del universo PYME, por ejemplo. Eso también es una etapa de negociación en la parte técnica. Y también estas rondas técnicas de negociación llevan varios años, llevan 2-3 años en hacer, se conforma la misión. Generalmente las misiones que se conforman se van conformando de acuerdo al préstamo que se negocie. Siempre hay un jefe de misión, que es alguien de una persona ya que viene trabajando en diferentes misiones del BID, y después se van conformando con técnicos también de Latinoamérica. Y ese proceso ya también lleva varios años, y también lo que es interesante para evaluar los condicionamientos o no que hay, y la relación que hay, es que muchos de los funcionarios que son de ciencia y tecnología también estuvieron trabajando como consultores en el BID. Es decir, que hay una relación política también. Después, muchos funcionarios de Argentina que me tocó entrevistar para hacer la tesis, la tesis que estoy escribiendo ahora, bueno, me decían que a lo largo de los años la relación se hizo más estrecha. Sí hay algunos condicionamientos, hay algunas piezas, pero generalmente se charla porque ya venís trabajando hace varios años, ya se conocen, y generalmente, bueno, como la comunidad es más chica, ya se conocen entre todos y levantan el teléfono y negocian directamente. No hay una etapa de negociación
más formal, si se quiere, como por ejemplo en otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Y también esta burocracia que se fue formando en torno a ciencia y tecnología, bueno, también la admisión del BID, cuando el Banco Mundial, que ahora también a partir de los 2000 empezó a financiar ciencia y tecnología, no tenía en Argentina especialistas en la temática, así que muchas de las negociaciones que se dieron con el Banco Mundial tuvieron apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien. Traigo una duda, justo que lo nombraste ahora, son el Banco Mundial y el BID. ¿Se relacionan? ¿Están conformados por la misma estructura? ¿Cómo? ¿Están conformados cómo? Entre ellos, ¿la conformación es similar? ¿Comparten esa conformación? Porque me imagino que por algo le cedieron al BID, si ellos no tenían acá en Argentina. No comparten la misma estructura, pero se conforma de otra manera el Banco Mundial, que ahora yo eso no lo tengo bien claro, pero bueno, justamente al ser un carácter mundial no hay una relación tan directa con los países de la región. Y cuando empezaron a desembarcar acá en Argentina y empezaron a financiar actividades de ciencia y tecnología, bueno, no tenían el conocimiento técnico y político que tenían la gente del BID que ya venía trabajando de la década de los 70. Tienen una estructura diferente y financian otro tipo de programas la gente del Banco Mundial. Pero por ahí, para atender tu pregunta, María, o Carolina, no sé cómo llamarte, este universo de técnicos que trabajan en el BID, eventualmente trabajan también para el FMI, trabajan para el Banco Mundial. Son un grupo de técnicos que muchos son de carrera, que con sede en Washington, y que después se mueven a oficinas regionales. Entonces, el Banco Mundial lo que no tenía era no había trabajado con técnicos especializados en ciencia y técnica y recurrió a técnicos del BID. Pero ese sistema de prestatécnicos es relativamente común en distintas áreas entre el Banco Mundial, el FMI, el BID y otros organismos multilaterales de crédito. Hay una burocracia en los organismos mundiales, de gobernanza mundial, en donde hay cuadros técnicos que se mueven, y eso hace también que uno vea que en términos ideológicos muchas veces haya elementos compartidos en estos organismos. Son cuadros técnicos bastante promiscuos, podríamos decir. Son promiscuos, sí. ¿Carlos fue el que dijo eso? Sí, obvio. ¿Seguimos? Sí. Bien, la próxima pregunta es para Manuel. ¿Me escuchás? Sí. Bien. En tu caso sabemos que has analizado tanto los organismos de crédito como los instrumentos que diseñan para el financiamiento del proyecto. ¿Sí? ¿Podrías definir brevemente qué significa que la política de ciencia, tecnología e innovación tenga un objetivo de promover la innovación empresarial a través de subsidios horizontal a la demanda? Yo te cuento que para nosotros es medio chino, así que trátanos suavemente, diría Soda. Bien, fácilmente. Si ustedes se remontan ante los años 1950, 1980, modelo de industrialización sustitutiva en la Argentina, vos lo que tenés son instrumentos que se les llama verticales, en el sentido de que vos elegís un sector a desarrollar. Por ejemplo, vamos a desarrollar la industria nuclear en la Argentina. Entonces vos orientás tu financiamiento y diseñás instrumentos para desarrollar la industria nuclear, pero además elegís quién va a ser el beneficiario de esos instrumentos. Le vamos a dar la plata a la CONEA para que haga tal cosa, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vamos a generar beneficios impositivos para que las empresas proveedoras de la CONEA puedan producir los componentes que la CONEA está demandando para la construcción de Atucha y Embalse, las dos centrales nucleares, ¿sí? Esos son instrumentos verticales en el sentido de que vos elegís un sector de actividad y elegís a qué actores le vas a dar X cantidad de fondos para que hagan algo, en este caso que tenga que ver con desarrollo científico y tecnológico. Un instrumento horizontal, y esto viene muy de la mano con los cambios que se dan a partir del proceso de lo que se llama el cambio en el modelo de desarrollo en la Argentina. Argentina abandona un proyecto industrialista, lo va a reemplazar por un proyecto de valorización financiera, se llama técnicamente, muy complejo, pero lo importante es que en la Argentina la estructura productiva a partir de los 70 se va a centrar básicamente en la producción
en la explotación intensiva de recursos naturales, intensivas en capital de recursos naturales, por ejemplo, extracción de petróleo, gas y determinados minerales, y en cierta producción de commodities agropecuarios, agroindustriales, soja. Entonces, en ese contexto de cambio, una de las cosas que se plantea es que para que Argentina logre desarrollarse y acercarse a la frontera técnico y productiva, de la frontera técnica internacional técnica y productiva, yo lo que necesito es impulsar la modernización de mi aparato productivo. Y ahí yo no tengo que elegir sectores, porque lo que yo necesito es que todo el aparato productivo se modernice. Ese era el diagnóstico. Entonces, eso es un instrumento horizontal. Yo digo, bueno, yo voy a financiar proyectos de desarrollo tecnológico sin importar de a qué sector vaya dirigido ese proyecto, ni qué actor sea el que lleve adelante el proyecto. Entonces, si la plata me la pide una pyme o me la pide una empresa grande, sea de capital nacional o sea de capitales extranjeros, siempre y cuando el proyecto se ejecute en la Argentina, ¿sí? Yo le doy el beneficio financiero que viene atado a ese instrumento. Esa es la parte entendida como horizontal. ¿Se entendió hasta ahí? Es decir, el Estado no selecciona más ni sectores ni agentes que van a ser los que van a recibir los fondos. Esa es la parte horizontal. El diagnóstico era: toda la industria se tiene que modernizar, toda la industria tiene que acercarse a la frontera técnica internacional. Viene de la mano, o detrás de esto lo que hay oculto es una crítica al Estado. El Estado no es el mejor actor para seleccionar qué agentes o qué sectores son los que se deben desarrollar. Es el mercado el mejor asignador de recursos. Entonces ahí viene la idea de subsidio a la demanda. Esto es, yo digo, voy a financiar proyecto de innovación tecnológica. Defino por innovación tecnológica A, B, C, D. Entonces, de subsidio a la demanda quiere decir, yo voy a darle esos fondos a aquellos que me soliciten plata y cumplan con algunos estándares que voy a exigir. La empresa no tiene que tener deudas exigibles a la fecha, la empresa tiene que estar al día con los pagos impositivos, y los gastos solo se pueden usar para proyectos de innovación, no para gastos corrientes, o sea, no para pagar la luz, gas, agua y teléfono. Eso no lo cubro. Y aquel que me pida plata y califique de acuerdo a estos criterios, yo le daré la plata. Entonces, esa es la idea de subsidio a la demanda. Entonces, el que va a definir qué tecnología utilizar, el que va a definir qué sector, son los agentes económicos en términos individuales y no más el Estado. Entonces, esa es la idea de que yo tengo un instrumento horizontal de subsidio a la demanda. El Estado no elige más qué sector se desarrolla, ni con qué tecnologías, ni digamos, asume un rol pasivo el Estado. Entonces, lo que uno tenía antes, cuando uno tiene instrumentos verticales, es que el Estado tiene un rol activo. Yo quiero determinados sectores, determinadas tecnologías, porque entiendo que eso me va a traer determinados beneficios. Ahora la idea es una idea más neoliberal, en el sentido de que por el mero agregado de que mientras más empresas innoven, más empresas le va a ir bien, entonces por el agregado de ese mayor número de empresas que le va a ir bien, el país va a crecer, se va a generar trabajo, va a haber exportaciones, etc. Pero el Estado es un rol pasivo, no dice ni en qué sectores, ni qué tecnología, ni qué actores son los que se tienen que desarrollar. Yo voy a atender la demanda de desarrollo de quien me la pida. Y solo le voy a pedir algunos requerimientos. Sí. Perdón, porque por ahí me perdí. No sé si esto se perdió, pero yo sí. Demanda quiere decir la demanda de quien accede, o sea, en función del conocimiento de esa empresa y que se acerque a pedir ese subsidio. Esa es la demanda, digamos, de la que hablamos. Sí. El que va a pedir plata. Es el que accede a El que pide la plata, el que demanda la plata. El que pide la plata, ni siquiera el que accede, es el que pide la plata. Después está el que accede. Porque vos me podés decir, por ejemplo, yo puedo tener un instrumento para la creación de empresas de base tecnológica. Vos sos biólogo y me decís, mirá, desarrollamos determinados principios activos para hacer determinadas vacunas para atender el dengue. Listo. Yo no digo como Estado si es el dengue lo que tenemos que desarrollar producción para atender el dengue o COVID. Es el que me pida. La que me pide justamente viene como el dengue. Entonces, vos sos la que genera la demanda, no necesariamente vas a recibir beneficio, porque entonces yo te voy a decir, ¿qué garantías me das? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Un crédito a tasa subsidiada? Sí, bueno, ¿qué garantías tenés? No tengo ninguna garantía, tengo el auto de mi papá
que es un Renault 4 del 86. No, Renault 4 del 86 no cubre ni el 5% de lo que me estás pidiendo, por lo tanto no calificás. ¿Sí? Entonces, la demanda es aquel que solicita fondos. Otra cosa es aquel que va efectivamente a acceder a los fondos. No, yo cuando hablaba de acceso hablaba de conocimiento, de información, digamos. Sí. Son Es las aquel... que conocen, las que se acercan y después se seleccionan. A eso hablaba con acceso, con la palabra acceso. Sí, uno de los problemas que tiene este tipo de instrumentos es que presupone que todos los agentes tienen acceso a toda la información. Entonces todos están enterados de la convocatoria de instrumentos, todos están enterados de las características de esos instrumentos, qué financian, qué no financian, y las condiciones de accesibilidad. Justamente la crítica de estos instrumentos horizontales es que no existe tal acceso total a la información. Hay actores que no se enteran de que están los instrumentos, o no se enteran cuáles son los condicionantes para ingresar esos instrumentos. Entonces no aplican, o cuando aplican fracasan sistemáticamente porque no califican. Entonces, una de las críticas a los instrumentos horizontales de subsidio a la demanda es que finalmente financias a los actores que ya tienen capacidades previas y que en principio son los que menos asistencia del Estado requieren. Gracias. Especializar mis propias ideas. ¿Cómo? Nada, esa era una sospecha que yo tenía y solo necesité. Me gusta que me la ratifiques. Nada más que eso. Bueno, la siguiente pregunta quizás para Gastón, que es ¿cómo se devuelven esos préstamos? ¿Es todo deuda externa o hay devolución como en especies? Como en... Volviendo al BID, ¿no? Claro, Porque así hablábamos. Volviendo. Pedimos nos dan plata para una determinada política. Después, nosotros cómo devolvemos eso. Y como decía Manuel anteriormente, y volviendo también a los principios que fundan el BID, bueno, son préstamos con tasa de interés muy baja respecto a los otros entidades multilaterales, como por ejemplo el FMI y el Banco Mundial, y se devuelven a largo plazo, generalmente entre 10, 15, incluso 20 años los préstamos. Y también sí, forma parte de la deuda externa de Argentina, se devuelve y la tiene que devolver en divisas. Incluso el mecanismo legal que se utiliza es el mismo que se utiliza para pedir deuda, ya sea a acreedores de multilaterales o también a acreedores privados. Todos siguen el mismo procedimiento administrativo. El que hace la solicitud de préstamo, ya sea a pesar de que se financia ciencia y tecnología y que la negociación del programa se la realizan los cuadros técnicos del sector de ciencia y tecnología de Argentina con el BID, bueno, la solicitud se canaliza a través del Ministerio de Economía, que es el que formaliza ante el BID la solicitud de préstamo. Porque la solicitud de préstamo inicia justamente cuando las autoridades nacionales solicitan al BID que se financie determinado programa. Y a partir de ahí empieza todo el recorrido de conformación de las misiones, viaje a Washington, viaje a Buenos Aires, el ida y vuelta de los cambios. Y después, si toda esa plata que pedimos forma parte de la deuda externa, ya sea la deuda que se tiene con el FMI, Banco Mundial, el BID y también los otros actores externos. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita cortita en realidad? Para ponerle números, porque no sé si lo tenés el número, capaz que te mato una pregunta. Pero uno dice, el financiamiento del BID, a diferencia del FMI o del Banco Mundial o de los secretarios externos, esas tasas muy bajas. ¿De qué tasa estamos hablando aproximadamente? Va variando. Va variando, sí. Va Aproximadamente. Un número. Depende también de la condición. Cuando vos estás con un riesgo país muy alto y te están prestando el 17 anual, el 20 puede estar prestando al 7. Está bien, o sea, yo para entender y separarlo de lo que cuando hablamos de tasas bajas, para que se entienda quién se lleva la parte del león, ¿no? Porque una tasa del 7% anual en dólares, cuando la Fed, el banco norteamericano en este momento está pagando 1.75 en dólares anual, no sé si se entendió lo que estoy diciendo, María Medio, ¿no? Hoy por hoy se subió la tasa de interés en Estados Unidos, que está en valores altísimos para intentar controlar la inflación, y hoy por hoy la tasa de la Fed es 1.75. Sí, interés en dólares la Fed. El banco te da préstamos a tasas muy bajas, 7% anual.
No, depende del momento. Alguno de los créditos ha sido al 3, 4% anual. Nunca por Depende, abajo de la tasa de interés de la FED. pero depende mucho de la situación financiera, si estás teniendo acceso a los mercados financieros o no. Una cosa es pedirla, fue pedirla en 2006, cuando se pidió al Banco Mundial para el FONARSEC, y otra cosa es pedirla en el 99, como el PMT2, cuando ya estás con un problema de restricción externa enorme, no estás teniendo acceso a los mercados financieros. Entonces, la tasa va variando, pero en general es bastante más baja de las tasas que te ofrecen otros organismos en esos contextos. Los plazos de amortización son más largos, y en el momento en que además la tasa empieza a correr, también la fecha varía. Pero no son créditos baratos. Tampoco estamos hablando de créditos, si uno ve la sumatoria en relación a la pregunta anterior, el PIT4, ¿de cuánto fue, Gastón? Fue 200 millones de dólares. Digamos, si uno mira la cuenta de deuda externa argentina, es nada. Sí. Es nada. Entonces, esos 200 millones es el programa total del cual el BID creo que aportó un 60% y Argentina con fondos propios un 40%. Todos los programas tienen un costo total, pero el BID financia, a partir de los 2000 empezó a financiar un 50 o 60% y el resto lo financia el Tesoro Nacional. Antes era el inverso, el Tesoro aportaba más plata que lo que aportaba el BID. Sí, Manu, perdón. No, que eso nos olvidamos decir. Todos los créditos del BID están atados a un compromiso de contraparte nacional, que puede variar. A veces el BID te dice, bueno, esto vale 200, yo pago 70, pero vos tenés que poner el 30. En otros fue 50 y 50, pero digamos, esto es otro detalle que tienen los programas de BID, es que tiene que haber una contraparte nacional, que la ponga el Tesoro o la ponga el Banco Nación, no importa, pero tiene que haber contraparte nacional. Sí, sí, al principio los primeros préstamos la relación era de 70-30, y ahora es 50, o a veces a partir de los 2000 con los PIC, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo financió un mayor porcentaje del programa. Y lo que tiene esto de importante es que hay una contraparte nacional que, por ejemplo, en contextos de recesión o de crisis económica, el Estado Nacional no puede poner la plata que le corresponde, bueno, el programa se retrasa, las obras no se pueden incrementar, no se puede bajar la plata para financiar los proyectos que se pautaron en el programa, y eso obliga a una renegociación o rever los objetivos del programa. Eso pasó, por ejemplo, sobre finales del BID 2 que se firmó en 1986, que fue en el contexto de hiperinflación en el gobierno de Alfonsín. Bueno, ese programa tuvo retrasos principalmente en las obras de infraestructura que se iban a negociar, y se tuvo que renegociar sobre el principio de los 90 para que después aprobara el PMT1. Eso también no, si ustedes miran cualquier programa del BID, a veces uno no entiende por qué de golpe en medio de una crisis aparecen fondos para hacer algo muy grande. Es porque si vos además no ejecutás la plata, el BID te pide el reintegro inmediato de esa plata, porque el BID te dice, yo te financié a vos 200 millones y no la estás usando, y esa plata la puede haber usado en Bolivia o en Haití para hacer tal cosa. Entonces, muchas veces, qué sé yo, pasó con la Costanera en Bariloche. ¿Por qué de golpe empezaron a hacer la obra de la Costanera? Porque había un crédito del BID y se estaba venciendo el plazo de inicio de ejecución del proyecto. Si vos a diciembre no iniciabas la obra, la plata la tenés que devolver, pero además quedás como en una especie de veraz. La siguiente vez que el municipio va a pedir plata, el BID le va a decir, no, ¿para qué te voy a prestar plata si después no la ejecutás? Y esa plata yo no la puedo destinar a otros créditos. Entonces de golpe uno dice, ¿por qué se ponen a trucho y mocho a hacer algo a las apuradas? Bueno, para no perder la plata del BID. Esa es una de las cosas de los juegos que tienen con el BID. Te asignan la plata y una de las condicionalidades es la tenés que ejecutar. Si no la ejecutás, por el motivo que sea, o renegociá o te castigo, me devolvés la plata y por X cantidad de tiempo no te presto plata para estos fines. Y bueno, con el gobierno Macri hubo algo más grave todavía, que es que el BID gira dólares. Los dólares van al Banco Central, al Tesoro. La agencia opera en pesos, no opera en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que la agencia tiene que ejecutar fondos, levanta el tubo, llama al Tesoro y dice, convertime tantos dólares en tantos millones de pesos, que son los que tengo que ejecutar ahora.
con el gobierno de Macri lo que pasó, sobre todo a partir de 2017 y 2018, como era tan brutal la restricción externa y el problema de los dólares, que no le giraban los fondos correspondientes a la agencia, y hubo problemas con el BID, porque en uno de los monitores del BID dice, ustedes están adjudicando tanta plata en proyectos y no se están ejecutando porque no quieren quemar los dólares que tienen en el tesoro, pero el problema es que estos dólares son para eso, si ustedes no lo usan, tenemos un problema de no ejecución de fondos. Entonces uno de los conflictos que hubo con Ciencia y Técnica es que el gobierno no es que no ejecutaba la contraparte nacional, ni siquiera ejecutaba los dólares que tenía girados por el BID. Ya se sabe que bueno, si eso los condiciona. Es importante también lo que decía Manu, esto de los desembolsos, porque eso está previamente pactado y si vos en el plazo de un año o 2 años, que es lo que se fija en el contrato, vos no ejecutás esa plata que te desembolsaron, bueno, después la próxima se retrasa y después para otra operación de crédito también está como una llamada de atención ahí, bueno, no se ejecutó esto, ¿para qué querés que yo te siga prestando plata? ¿Estás usando la plata efectivamente para lo que vos dijiste que debes usar o lo estás destinando a otra cosa? ¿Carlos, más vos? Sí, me quedé pensando. Bueno, le queríamos preguntar si existía alguna búsqueda activa para incrementar o complementar los recursos presupuestarios con recursos económicos propios, nacionales. Se nos ocurren herramientas como puede ser, por ejemplo, el rediseño de alguna política fiscal o creación de fondos sectoriales o aportes privados. No sé, ustedes saben si existe eso. Sí, el presupuesto, si uno mira el presupuesto de Ciencia y Técnica, vos tenés 2 fuentes externas y fuentes internas. Ustedes entran, por ejemplo, a la Oficina Nacional de Presupuesto, a la página web, y piden el presupuesto consolidado de Ciencia y Técnica. Pueden pedirlo desagregado por fuentes, inclusive por organismo, función. Es muy complejo, pero bueno. Lo que uno puede ver, por ejemplo, es que la agencia, el 60% del presupuesto de la agencia es fondos externos. Son los fondos que se ejecutan vía contrato del BID. ¿Y por qué tan alto el peso? Porque justamente, como decía Gastón, el acuerdo es que el 60-70% del financiamiento del BID es para financiar en realidad la agencia. Entonces eso permite que la agencia opere básicamente con recursos externos. ¿Esto qué ventajas te puede dar? Que vos podés usar recursos internos del presupuesto nacional para otras instituciones o para otros fines dentro de la función Ciencia y Técnica. En Argentina, entre el 2013 y el 2015, el grueso del financiamiento para el sector fueron recursos propios, o sea, recursos que genera el Estado a partir de la recaudación impositiva. ¿Por qué se pudo hacer eso? Porque hubo, sobre todo hasta el 2008-2009, tasa de crecimiento chino, con lo cual se expandió enormemente la recaudación impositiva en la Argentina, y entonces hubo volumen de recursos para financiar. ¿Qué ventaja tienen con diferencia de los fondos externos? Que las reglas de cómo ejecutar esos fondos los fijas vos, no tenés que estar negociando con un tercer actor cómo se ejecutan esos fondos, ni a quiénes, ni para qué. El recurso principal son impuestos, y básicamente sabemos que el sistema impositivo argentino es regresivo, es decir, el grueso de lo que el Estado recaude va finalmente a gastar en los distintos rubros presupuestarios, incluido la Ciencia y Técnica, es IVA, fundamentalmente IVA. Entonces, eso también tiene un problema, tiene 2. Uno, por un lado, te está financiando con fondos que son regresivos en términos sociales, pero al mismo tiempo altamente dependiente del nivel de actividad económica, del nivel de consumo, porque eso se recauda vía consumo. Entonces, cuando a vos te cae el consumo, tenés una fuerte contracción económica, se te caen los recursos que vos disponés para ejecutar presupuestariamente. ¿Cómo podés incrementar esto? Los fondos sectoriales que vos decís tienen que ver con cómo se afectan los recursos y no necesariamente con el origen de esos recursos. Yo puedo usar fondos del Banco Mundial y los ejecuto en un fondo sectorial como es el FONARSEC. Yo acordé que su ejecución es por un fondo sectorial. Los del BID se ejecutan con instrumentos
horizontales, porque fue lo que acordé. El presupuesto nacional lo puedo ejecutar de la misma manera, lo puedo ejecutar de forma horizontal o de forma vertical. Lo puedo ejecutar a través del CONICET o lo puedo ejecutar a través de la Secretaría de Conocimiento del Ministerio de Economía. ¿Cómo podés incrementar? Una manera que vos tenés es, por ejemplo, recursos, lo que se llaman impuestos de afectación específica. Es lo que hace Brasil. Brasil agarra y dice, en aquellos, hacía sobre todo durante el gobierno de Lula y después de Dilma, Brasil agarró y dijo, bueno, en aquellos sectores donde hay enormes, que están dominados esos sectores, controlados por empresas multinacionales, yo les aplico un impuesto sobre toda la renta de esas empresas, la ganancia de esas empresas, y esos fondos yo defino por ley que se usan solamente para desarrollar el sistema científico y tecnológico nacional. Entonces, cuando uno ve Brasil que hablan de fondos sectoriales, los fondos sectoriales de Brasil se financian con impuestos de afectación específica que se aplican a empresas multinacionales. El grueso de esos recursos provienen del sector petrolero, del sector telecomunicaciones. Piensen ahí que están Petrobras y, no sé, Telefónica, Telecom, grandes empresas. En la Argentina, hasta el 2003 no se podía, durante el modelo de la convertibilidad, una de las cosas que logró poner Cavallo es prohibir ese recurso de recaudación del Estado, es un impuesto de afectación específica. A partir de 2003 se recrean, pero hasta que yo sé en ciencia y tecnología solo hay dos, que es para biotecnología y para software. Y son muy poco, recaudan muy poco esos dos fondos. Pero uno podría diseñar algún instrumento impositivo de ese tipo, de impuesto de afectación específica. También podés pensar, como vos decís, un sistema más progresivo, basado en el impuesto a la ganancia y no en el IVA, y en teoría menos atado a los vaivenes macroeconómicos para poder financiar ciencia y técnica. Después hay otros recursos externos, no solo el BID, piense usted que está el Banco Mundial, el IDRC de Canadá, la FAO, por ejemplo, en el sector agrícola. O sea, también tenés distintas fuentes de recursos externos a los que apelar, y no todos son tan condicionantes como los que puede imponer el Banco Mundial o el BID. No sé si contesté tu pregunta o la hice muy complicada. No, la contestaste perfectamente. Justo te iba a preguntar eso, si ese impuesto de afectación específica estaba acá en Argentina. Pero bueno, me nombraste solo en esos dos, en biotecnología y software. Y que, bueno, no son las causales por las que recaudan tampoco, porque si es así, no por el diseño del instrumento. Porque además vos pensás que tenés que negociar. Supongamos que vos decís, yo voy a poner un impuesto a la ganancia aplicado a la tasa, a la renta que obtienen, no sé, las empresas de telecomunicación argentinas. O sea, le estás poniendo un impuesto a Clarín, a Telefónica, a Telecom y a otro más. Son básicamente los que van a pagar. Si vos no tenés poder de fuego para poder imponer ese impuesto, no lo vas a poder imponer nunca. Entonces, lo que hay son impuestos que se lograron negociar, por ejemplo, para la ley del software, con apoyo de las empresas que operan en el sector, que son bajos, no impactan mucho sobre las empresas, y al mismo tiempo, la negociación con las empresas es que esos fondos solo se aplican para ellos. Entonces, las empresas lo pagan porque saben que ahí tienen un retorno. Está difícil que vos puedas decir, bueno, un impuesto de afectación específica al sector de telecomunicación en Argentina para financiar el CONICET, por ejemplo. Bueno, hay que ver si Clarín te paga eso. Si no te lo imputa, si no presenta un amparo judicial, etc. Pensá que ahora querés poner un impuesto a la renta extraordinaria y tenés un escándalo nacional en torno a eso, a las ojeras. Son 10 empresas las que tienen que pagar ese impuesto. Bien, un poco empezaste a comentarlo, Manuel, que tiene que ver con esto de, pero la siguiente pregunta tiene que ver con la existencia de otros organismos de créditos alternativos al BID, y una de las cosas que nosotros vimos del análisis que estuvimos haciendo es que el BID parece haber dado cierta estabilidad y permitió consolidar el sistema de ciencia y técnica en Argentina. Entonces, en caso de existir estas fuentes alternativas de crédito, ¿podrían ser de financiamiento estable como el BID o no se hable tanto de ellas porque son menos estables que el BID? ¿Qué opinan?
no sé, Gastón, ¿qué quieres opinar? El IDRC va variando, por ejemplo, que es un instituto canadiense que apoya el desarrollo regional. El apoyo del IDRC va variando de acuerdo a cómo va variando la agenda de interés canadiense. Los organismos de la ONU, como la FAO, tienen cierta continuidad. Lo que pasa es que tenés que ver si a vos te interesa la línea de financiamiento que ellos quieren imponer. Por ejemplo, el INTA Bariloche se creó con fondos del FAO, con fondos de la FAO allá por el 60 y pico, porque la FAO generó un instrumento de apoyo financiero para desarrollar la producción agrícola en la Patagonia y en otras áreas del mundo que tienen condiciones parecidas a la Patagonia. Yo creo que en términos de continuidad, hoy está difícil encontrar algo que reemplace al BID. Pero eso no quiere decir que no tengas otros fondos. El tema es cómo usás y cómo aprovechás la ventana de oportunidad que te dan esos otros recursos. No sé, Gastón, si quieres agregar algo. No, que hay otras fuertes alternativas, pero sí, no financian, o el financiamiento es más chico y también no es tan estable, para poner una palabra así, un poco coloquial, no es tan estable y tampoco se dice una relación tan larga como la que se tiene con el BID. El BID está hace de la década de fines de los 60 hasta la actualidad y sigue financiando no solamente ciencia y tecnología, sino que también sigue financiando otros aspectos. Por ahí se van abriendo otras ventanas de otros organismos y se accede a eso, pero bueno, son para financiar cuestiones específicas también. Ahora actualmente bueno, está la CAF, está el Banco Mundial, el organismo que mencionaba Manu, pero bueno, van variando, no es algo al que Argentina pueda recurrir siempre, como por ejemplo el caso del BID. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver más con las bases y condiciones de los proyectos, porque estuvimos viendo en las entrevistas del año pasado, de este curso, y en el módulo 5 sobre vinculación tecnológica, que a veces hay como dificultades en la ejecución de algunos proyectos por cuestiones de administración y rendición de subsidios o de los tiempos de respuesta que están asociados a las bases y condiciones de los proyectos con lo que realmente necesitan para el proyecto en sí, digamos. Entonces queríamos preguntarles si saben quiénes definen las bases o cómo se definen y cuánta participación tienen los investigadores o el sector productivo en esa definición de las bases y condiciones de los proyectos. Y las bases y condiciones de los proyectos se definen en las mesas técnicas principalmente, en estas misiones que yo les mencionaba, que también Manuel les mencionaba, bueno, en esa parte técnica se define ya sea hacia dónde va el financiamiento, el monto, los desembolsos y todas las cuestiones que ya tengan que ver con la ejecución y también con la evaluación. Es ahí donde empieza también a cocinarse de qué manera va a ser el contrato. Cada contrato de préstamo que tiene Argentina con el BID va cambiando. Se mantienen algunas cuestiones generales, pero cada préstamo es en sí algo nuevo, se propone. Pero bueno, las cuestiones de evaluación, una evaluación anterior al préstamo y durante, que se plantea generalmente entre cada desembolso, y una evaluación ex post, una vez que termina de ejecutarse el programa, bueno, eso se mantiene a lo largo de todas las líneas de crédito a las que accede Argentina y que estuvo accediendo a lo largo de todos estos años, pero bueno, esas cuestiones se definen en la mesa técnica. Y eso es ese grupo de personas que, tipo, bastante reducido, que están... Claro, sí, Argentina. No es que llaman particularmente para un tema particular, alguien, no sé, me imaginaba como más bajado a el proyecto en sí, no tan ese mismo grupo de personas. No, Argentina ya tiene como un equipo, una burocracia, bueno, que va por ahí cambiando y que va manteniendo. El BID va formando misiones de acuerdo al préstamo, pero bueno, no hay como especialistas, no es que se suman investigadores a la mesa. Claro, sí. La agencia tiene dos cuerpos de técnicos. Tiene un cuerpo de evaluadores, que es como el CONICET, que es un cuerpo de evaluadores externos. Entonces, cuando hay llamada de proyectos, llaman a su cuerpo de evaluadores y los envían. Y después tiene un área financiera, que se llama UFA, Unidad Fiscal Financiera de la agencia, que son contadores, que son en general los que tienen mucho peso a la hora del proceso de evaluación, porque además son los que cuentan los porotos, que después el BID lo que va a reclamar no es tanto la cuestión técnica de un proyecto, sino la ejecución financiera. Entonces son los que
ponen todas las reglas, que inclusive algunas exceden hasta lo que el BID demandaría, justamente para que después no haya reclamo del BID. Después, cómo se diseñan las bases operativas es como les dice Gastón, pero en algunos casos se hacen consultorías, porque dentro del crédito, por ejemplo, hay un porcentaje de plata que es de fortalecimiento institucional. Entonces ahí pueden decir, no sé, queremos hacer un proyecto, queremos un instrumento para promover la biotecnología en la Argentina. Entonces convocan a un consultor para que les arme el diseño de las bases del proyecto. ¿Sí? Los lineamientos están pactados en el contrato, si es subsidio, si no es subsidio, qué se puede financiar y qué no. Y después llaman al especialista que establece las condiciones y arma el manual de operaciones del instrumento. El manual de operaciones, no sé si alguno de ustedes ves, aplicaron al PICT, con el PICT viene un manual de operaciones, dice, bueno, esto se gasta así, para pedir un cambio de fondo de un rubro a otro se hace de tal manera, las facturas tienen que estar de tal manera, las facturas tienen que ser tales. Eso a veces lo hace la agencia en base a los lineamientos pactados con el BID, pero a veces contratan consultores externos. En general no, el BID no permitiría que un potencial beneficiario del instrumento sea el que lo diseñe, porque acuérdense que uno de los, dentro de esto está, por lo menos en mi opinión, lo que yo le dije, es cierto supuesto que el Estado no es bueno. Entonces hay que evitar fallas, lo que ellos llaman fallas de gobierno, corrupción, transferencia de recursos amigos, dirigir. Entonces, mientras más transparente es el instrumento y más competitivo es, en teoría es mejor. Entonces yo no puedo llamar a un beneficiario que me diseñe el instrumento. Si no me va a pasar lo que pasó recién al gobierno, que sale Culfa diciendo armaron la licitación para que la gane el amigo Techín. Así le fue. Y así le fue. Si ya hay un dinero comprometido, generalmente es un porcentaje mínimo de este contrato que se está destinado para contratar consultores que son externos, incluso no son nacionales, sino que vienen de otras partes, generalmente Latinoamérica, pero también se puede recurrir a algunos consultores de países de estos que yo les decía que son países no prestatarios, pero que forman parte del BID. Que claramente no tienen ningún vínculo con nadie, bajan en un ovni. ¿No? Tienen menos idea de lo que es Son objetivos. Son la cristalización de la objetividad. Pero eso en teoría, yo por ejemplo, entre el 99 y el 2001 yo trabajaba en un VT que hacíamos proyectos, los que en ese momento se llamaban de consejerías tecnológicas. Yo renuncié en el 2002 y en el 2003 me llamaron de la agencia para que haga la evaluación externa del programa de consejerías tecnológicas. Y el argumento que usaron para contratarme es que como yo había estado en la implementación del proyecto, podía aportar conocimientos para la evaluación. Básicamente lo que sabían es que yo hacía las rendiciones económicas de esos proyectos, con lo cual yo sabía todos los chanchullos que había detrás del dibujo de los balances para decir que la plata se usó para lo que se pidió. Y yo sé que en muchos casos no. O sea, la plata los empresarios lo usaban para comprarse una 4x4, no para hacer un proyecto innovador. Y después había que hacer el balance y que no saltara que habían comprado una 4x4. Por eso la gente pensaba que yo era contador y no sociólogo. Sí, hay espacios así de discrecionalidad en las negociaciones, evaluación, desembolso, que lo permite también la propia cultura institucional y también el componente político que mencionaba también Manuel al principio. O sea, en el papel ellos te plantean sí, todo que tiene que ser todo objetivo, objetivo técnico, pero después del momento de ejecutar el programa y de evaluarlo también hay espacios, hay grises. Bien. Por ahí hablando de debilidades y falencias que hay, nosotros sabemos que por ahí, de acuerdo a lo que estuvimos leyendo, que una debilidad importante en la agencia y también en las instituciones que tienen todo el complejo de ciencia y tecnología de Argentina, es que no hay un sistema público y detallado de los datos y estadísticas que nos permitan a nosotros analizar con mayor precisión el impacto de las políticas que se aplican. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, si ustedes piensan cuáles podrían ser las formas de evaluación o si tienen alguna propuesta en este sentido.
No hay nada más difícil que evaluar esto. Por ejemplo, si quisieras evaluar impacto, modernización tecnológica, vos necesitarías agarrar un grupo de empresas beneficiadas del instrumento y comparar su trayectoria con un grupo de empresas que estuvieran en igualdad de condiciones en el momento en que esas empresas ganaron el instrumento, estuvieran iguales, pero no recibieron el beneficio del instrumento, y ver si su trayectoria presenta alguna divergencia o no. Eso es prácticamente imposible de hacer. Vos hablás con cualquier funcionario del BID y te van a decir que la única manera de evaluar estos instrumentos es medir productividad. Todo lo demás es pura paparruchada. Te lo dicen el propio BID, ¿eh? Te da la plata y después te dice: a mí no me vengas con encuesta de innovación, no me vengas con encuesta de esto, porque es pura paparruchada, es todo cualitativo, nada es medible, nada es tangible. Lo único que nosotros podemos ver de impacto es si aumentó o no la venta de la empresa, nada más. Pero al mismo tiempo el BID sabe, las ventas de la empresa pueden haber aumentado por un montón de factores, no solo porque hubo un impacto positivo del instrumento. Hubo crecimiento de la economía, no sé, vos sos una empresa que producía alimentos en medio de la guerra de Rusia-Ucrania, de golpe se te abrió el mercado. ¿Y qué tiene que ver el fondo que recibiste de la agencia con financiamiento BID en ese impacto de incremento de tus ventas? Entonces es muy difícil de evaluar esto, y en general lo que se utiliza es la métrica, y lamentablemente eso lo van a padecer ustedes en su carrera científica. Lo que se busca es una métrica lo más objetiva posible. Por ejemplo, en los PICT, ¿qué es lo que pide el BID? Porque para el BID lo único que puede medir impacto de esto es cuántas publicaciones en revistas Grupo 1 se generaron a partir de un PICT. Y es aparentemente la única forma de evaluar. Yo la verdad que no conozco, no sabría decirte cómo poder evaluar el impacto de esto. Yo buscaría otro tipo de métricas u otro tipo de formas de evaluar, pero la verdad que no se me ocurren. Ahora, el problema es que en general los que están arriba de los que ponen la plata, lo que piden es datos duros y concretos. ¿Cuántas publicaciones hicieron? ¿Cuántas patentes hicieron? ¿Cuánto aumentaron las empresas? ¿Cuánto empleo incorporó la empresa? El problema es que hay un montón de variables que van a afectar esos indicadores que no tienen que ver exclusivamente con el proyecto. No sé, para publicar en revistas de Grupo 1, si vos haces temas que no les interesan a las editoriales de los países centrales, no te van a publicar, por más bueno que sea el trabajo. Entonces, pero después te dan malos indicadores. Pero no por nada, fíjate que la métrica se extendió a todos los procesos de evaluación del sistema científico y tecnológico. Hasta para dar clases te miden por métrica. ¿Cuántos alumnos aprobaron? Promedio nota a los alumnos. Después se ponen buenos, te hacen las encuestas cualitativas, que también está demostrado en qué momento lo haces, porque si lo haces el día después de que diste las notas, que le pusiste un 2, en general te revientan los exámenes. Ah, el profesor es un hijo de puta, no te hace, te mata. Y el tipo que sacó un 10, son todas flores, al revés. Entonces digo, es muy difícil evaluar el impacto de esto. No sé. Lo que sí creo que... ¿Cómo? Digo, no se te ocurre cómo evaluarlo, pero seguro es insuficiente ver solo la producción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es insuficiente. No digo que no se usen esas métricas, pero son claramente insuficientes. Sobre todo si uno no ve en publicaciones que detrás de la industria editorial científica, si uno no ve en productividad, un montón de otros elementos que condicionan la productividad de las empresas. Lo que sí yo creo que hay que hacer inversión en ciencia y tecnología, y que hay que tener una política en ciencia y tecnología. No digo que no, lo que digo es que hay todo un desafío de pensar cómo evaluamos el impacto de las políticas y del financiamiento que se escape de esta métrica que han impuesto sobre todo los organismos internacionales, que están sentados en darme algo bien concreto y tangible que yo pueda agarrar y aplicarle un análisis econométrico y de modelización económica. Además son todos economistas en general los que evalúan esto, ¿no? No quiero hablar mal de los economistas, toda mi familia está llena de economistas, pero bueno. No sé qué dice el politólogo, si a usted no se le ocurre otra forma de evaluación. No. La respuesta es no. ¿Hay alguna otra valoración que hagan los, no sé, el BID para dar el próximo crédito? Podemos llegar hasta Q3 al menos. Porque Porque seguro nos van a dar todo. No, finalmente esto, bueno,
lo métrico. Por ejemplo, si yo te financio los PCT, bueno, esos PCT que vos diste, cuánto publicaron, cuántas patentes salieron, bueno, qué se logró, bueno, todo lo cuantitativo. Pero lo cuantitativo por ahí no dice todo lo que el impacto real que tiene por ahí el financiamiento. No agota todo en lo cuantitativo. Y la pregunta que venía era un poco que venís como contándonos, ¿no? Que tiene que ver como si existe un sistema de valoración final en los organismos de crédito. O sea, literalmente se les manda una planilla que dice los PICT de esta financiación fueron 500. Sí, porque vos ya tenés, sí, antes de que se desembolse los primeros fondos, ya vos decís, yo quiero financiar 1000 PICTs. Ya está plasmado en el contrato de préstamo, cómo vos vas a distribuir la plata. Bueno, en el caso de los primeros préstamos, que era para financiar becas, ya sean doctorales, postdoctorales, estancias, bueno, yo voy a financiar 500 becas doctorales, 200 postdoctorales, y vos ves si ahí, en la evaluación final del programa, ejecutaste el programa o no, si lo ejecutaste a término y de qué manera. O sea, lo que evalúan es eso. Si vos efectivamente financiaste 500 becas o financiaste por encima de las 500 becas, porque también puede pasar, o financiaste menos. ¿Y a dónde fue esa plata si la redirigiste a otro lado o no? Piden algunos datos más, seamos buenos con el BID. Te van a preguntar, si financiaste 1000 becas, ¿cuánta de esa gente terminó el doctorado? ¿Cuántos de esos que terminó el doctorado ingresó a una carrera? El BID te va a pedir eso. ¿Cuántos papers hicieron en esos 1000 PICT? ¿En qué gastaron la plata? ¿Compraron equipamiento? ¿Qué equipamiento compraron? Piden algunos datos, pero por ejemplo, preguntar qué publicaron para el BID es cualitativo. Es absolutamente apreciativo. Te piden un número, no te piden leer la publicación, te dicen cuántas revistas Grupo 1, 1500 trabajos, cuántas revistas Grupo 2. Dan un índice de citación. Por ejemplo, en las evaluaciones del PICT, una de las cosas que le piden después a la agencia es el índice de citación de esos trabajos. Y en teoría eso mide si es buena o mala la calidad de los proyectos que se han financiado. ¿Se puede mentir en el armado de esos indicadores? Justamente el BID te los pide porque es difícil mentirlos, porque pueden mandarlo, le pueden pedir a un huevón en Nueva York que se mete en Scopus y saque el índice de citación y ve si la agencia me dice la verdad o me miente. Es un término técnico. Un huevón de Nueva York. El huevón de Nueva York sí es un término técnico. Cosita, me tengo que poner a escribir, chicos. Gente, Vamos a ir con el curso, tengo que ponerme a escribir. Bueno, estamos llegando casi al final de la entrevista, estamos ya en las preguntas más de cierre. ¿Vos? Bueno, sí, mirando la historia de la ciencia y tecnología en Argentina, nos preguntamos en qué medida las líneas de investigación de los últimos años dependieron de los condicionamientos y los objetivos de los fondos externos, y si esas líneas respondieron a necesidades del país o no, o sea, si realmente respondieron a necesidades nacionales. Manu, ¿querés arrancar? Yo sé que vos tenés mucho para decir. Para mí, lo que es línea de investigación, el BID no generó condicionamiento. El BID te condiciona en las formas en las que vas a financiar investigación científica. Hoy para mí es mucho más determinante o mucho más condicionante el sistema de evaluación que el sistema de financiamiento. En la medida en que vos pones el eje o el centro en publicación revistas Grupo 1, que son 4 editoriales, Sage, Spring, no me acuerdo el nombre, y 2 más, los que te están imponiendo qué temas son los prioritarios son las agendas de investigación de los países desarrollados. No sé en biología, pero por ejemplo en ciencias sociales, ¿qué nos pasa? Nosotros si queremos publicar una revista en inglés, podemos publicar en un dossier y lo que te piden es un estudio de casos, porque en teoría nosotros no podemos hacer grandes aportes a la teoría. Entonces, si vos haces un artículo teórico, te miran como después y dicen, ¡ay, qué bonito! Entonces, ahora, estudio de casos sí. O lo que te piden es, si querés publicar, que no sea en un dossier, lo que hagas un aporte metodológico, pero en áreas metodológicas o teóricas que a ellos les interesan. Entonces, en general, vos empezás a tener, si vos querés publicar en Grupo 1 para cumplir con la evaluación,
tenés que orientar tu línea de investigación a las temáticas que les interesan a los países desarrollados. El que vos puedas hacer eso es lo que te va a permitir acceder al financiamiento. Entonces, digamos, para mí hoy condiciona más la evaluación que el financiamiento, pero van de la mano, porque el BID que te dice, vos podés, como le decía Gastón, yo te doy plata para que financie 1000 PICT al año, pero los que van a recibir los fondos tienen que demostrar que tienen la capacidad académica de llevar adelante el proyecto. ¿Cómo medís la capacidad académica de un investigador? ¿Cuántas publicaciones tiene en revista del Grupo 1? Entonces, viene de la mano el uso de este tipo de fondos condicionados a determinado sistema de evaluación, vienen de la mano, ¿sí? Pero me parece que hoy es mucho más perverso el sistema de evaluación que el sistema de financiamiento en sí mismo. En donde vos tenés más condicionamiento. Y en general en Argentina es poco lo que se investiga que sea, lean, no sé si le dieron a leer Barsaski o a Amílcar Herrera, pero si ustedes leen a Amílcar Herrera, lo que decía en 1968, agarran a cualquier persona que esté preocupada por hacer la planificación científica y tecnológica, no se lo agarran a Diego Hurtado, y van a ver que el diagnóstico no varía entre lo que decía Herrera en el 68 y lo que dice Hurtado ahora. Necesitamos que nuestras agendas de investigación se orienten a las necesidades de desarrollo de nuestros países y no que nos subordinemos a las agencias a la agenda de investigación de los países desarrollados. Lo dice hoy Hurtado y lo decía hace 50 años ya. Y también tiene que ver... Hace 50 años Herrera. Sí, dale, Gastón. Y también esto de las agendas de investigación también tiene que ver con el interés que tienen los científicos y de qué manera quieren orientar la carrera. Sí, yo puedo investigar un tema estrictamente que tenga que ver con el desarrollo económico local acá en Argentina, pero después tengo que saber que mi carrera está limitada. Bueno, hay científicos que siguen la agenda internacional de investigación porque tienen otra proyección o quieren insertarse en una comunidad diferente, en la comunidad científica de una manera diferente, así que también hay el BID no viene que dice, yo te voy a financiar, no sé, en biotecnología, no, viene con un financiamiento de determinadas áreas, pero después en última instancia el que dice de qué manera y hacia dónde van a ir dirigidos esos recursos es los funcionarios de Argentina, es la política científica de Argentina. Pero bueno, también lo que decía Manuel de la evaluación también es más importante la evaluación para definir las agendas de investigación que el financiamiento en sí. Y el interés que tienen también los científicos de seguir las agendas de investigación. Para mí, la parte que más afectó en términos de financiamiento, que se heredó de los 90, eso pasó sobre todo en los 90, principios del siglo XXI, y no se ha modificado, es que cuando vos hiciste el acuerdo con el BID, vos al mismo tiempo recortaste el presupuesto de las grandes instituciones de ciencia y técnica. Estoy hablando de INTA, CONEA, esencialmente INTI y CONEA. INTI y CONEA tenían su propia carrera de investigación bajo sus propios criterios de evaluación que no tenían nada que ver con el CONICET. Por ejemplo, el INTA, la actividad de extensión, la valoraba en la misma escala que valoraba una actividad de investigación. Entonces, un informe técnico que hace un extensionista para un productor rural valía lo mismo que se hubiera publicado en la revista Grupo 1 en términos académicos. El recorte presupuestario que en los 90 sufrieron estas instituciones llevó a que el 96% del presupuesto lo destinan a sueldos. Entonces, esas instituciones ya no pudieron bancar investigación, la agencia, a través de fondos BID, y el CONICET, porque los PIB del CONICET son instrumentos horizontales, si ustedes lo piensan. Para lo que yo les contaba para las empresas, el PICT y el PIB son instrumentos horizontales en términos de política científica. Y lo que hizo es que los criterios de evaluación basados en esta métrica que utiliza el CONICET se generalizaron a todo el sistema científico y tecnológico. Entonces, un investigador de CONEA es evaluado igual que un investigador de CONICET. Esto hizo que las grandes instituciones perdieran la posibilidad de imponer agendas a sus cuerpos de investigación científico-tecnológicos. Una de las cosas que han querido hacer el INTI, sobre todo el INTI y la CONEA a partir del 2006, que recuperaron presupuesto, es poder volver a imponer agenda propia a partir de tener recursos para bancar con recursos propios investigación. Y uno de los dramas que tiene, por ejemplo, la CONEA, si ustedes hablan, es que hoy hablas con cualquier economista y dicen, nosotros tenemos un drama, tenemos un 10% de nuestra planta de investigación son biólogos. ¿Qué hacen los biólogos en una institución que tiene que
desarrollar el uso y aplicación de la energía atómica. Y lo mismo te puede pasar en el INTA, que encuentran gente que viene de otra disciplina y no tiene que ver con la producción agrícola ganadera. Es que acá tenemos la respuesta para esa pregunta. Primero la veo a Fer que está lagrimeando. No llores, Fer, no te van a echar de CONEA por lo que acaba de decir, Manu. Vas a poder seguir en CONEA. ¿Sí? Yo no estoy en CONEA, ¿eh? ¿Qué? ¿Me decías a mí que estoy en CONEA? No, a Fer, que está también virtual y está ahí y la veo lagrimeando ahí porque es biólogo en CONEA y digo, la van a echar. No, y asociado a lo que decía recién, Manu, lo asocio con el principio tal vez. Porque no sé cuál es la situación actual del INTA, por ejemplo, que el INTA, allá en sus orígenes, tenía asociado un impuesto directo, que digamos, su financiamiento salía directamente de un impuesto sobre las exportaciones agropecuarias. Era un impuesto a afectación específica, eso se eliminó en el 92. ¿Cómo van de la mano esas mismas políticas? Sí, pero en el 92, cuando Cavallo les dije que eliminó el recurso de impuesto a afectación específica, el INTA perdió autarquía financiera. Y tuvo que echar a 2.000 trabajadores el INTA. El INTA tenía una plantilla de casi 3.000 y pico entre técnicos y científicos y se quedó con una plantilla de 1.800. En un año perdió la mitad de su planta de investigación. El INTI quedó hecho mierda, perdón, el que están grabando y el uso académico. El INTI es hoy un organismo de certificación, ¿no? Hace más que certificación de normas métricas y eso, y casi lo pierde, porque no sé si se acuerdan que Macri se le quiso hasta sacar esa función al INTI, que no mida más, por ejemplo, el peso o el metro de un producto. Pero hoy el INTI es básicamente una institución de certificación de normas. El Quique Martínez lo que le quiere dar una impronta al INTI ya no es tanto vinculado a la industria, sino más bien vinculado a tecnologías sociales, apoyar a cooperativas de trabajo productivas. Pero el INTI es el que peor pasó, o el que peor quedó del peine de los 90. También tenía un impuesto de afectación específica, porque era sobre las exportaciones y valor agregado en el momento. No, en realidad el INTI lo que tenía es que tenía un impuesto sobre los créditos industriales. No era un impuesto, es todos los créditos que se otorgaban para inversión productiva, un porcentaje muy chico, el 0,5, iba al INTI. El modelo era que las empresas de alguna manera financiaran a la institución y eso las estimulara a acercarse a la institución y se vincularse. Lo mismo, era la misma lógica del impuesto del INTA. Como ustedes, productores agropecuarios, están pagando con sus exportaciones el funcionamiento del INTA, acérquense a que el INTA los ayude a modernizarse, a adaptarse a los cambios tecnológicos. Al INTA le fue bien, al INTI siempre fue medio el hijo tonto del sistema científico y tecnológico. Por eso perdió como en la guerra en los 90. No tuvo los investigadores del INTI no tuvieron capacidad de competir con los investigadores CONICET. Los del INTA y los de CONEA, mal que mal, como sí tenían mucha tradición de investigación, pudieron reconvertirse a la lógica del CONICET y de la agencia. Espero no haber sonado muy deprimente. Ya los libero, pero les cambio un segundo de tema. Hay una discusión actualmente en relación a financiamiento de los PICT por parte del BID. ¿Me contás muy brevemente? Sí, no, que se plantea eso, ¿por qué el BID sigue financiando esto, la cuestión de ciencia básica, principalmente el PCT? Porque el PCT se viene financiando con préstamos del BID y también otros instrumentos de investigación de ciencia básica desde el principio de la financiación del BID. Una cuestión que se discute ahora es por qué se sigue financiando eso y no lo financia, por ejemplo, el gobierno nacional con fondos del Tesoro o con fondos de otro lado. ¿Por qué se sigue financiando eso y no se apunta a la financiación de organismos externos para financiar otras cuestiones que por ahí el gobierno argentino no puede afrontar? Otras cuestiones como que... No sé, apuntar a otros instrumentos, eso es lo que quiere decir. ¿Por qué se sigue financiando ese instrumento que es el PICT? Que se lleva por ahí una parte importante del financiamiento de los programas, porque el Estado sigue requiriendo fuentes externas para financiar ese instrumento que ya podría empezar a financiarlo con fondos propios. ¿Podría? Bueno.
discutámoslo después. O preguntémosle. No, Avancemos. Después lo podemos discutir. Avancemos a la última pregunta que ya Ah, estamos ¿qué sobre la hora. Era una asesorada del tiempo. Bueno. Sí, tirémosla. Usted, Que en realidad es 5 minutos. Es ese. Tres. podría. Se puede leer. Bueno, gracias. Estuvimos viendo que el BID pasó a aportar como una menor parte del financiamiento en 1979 a triplicar, digamos, a una relación de 3-1 en el 2015. Y queríamos saber cómo creen que sería la realidad de la ciencia y tecnología en Argentina si no hubiéramos tenido ese apoyo en el BID. ¿Se escuchó, Manu? Esa es la ¿Cómo buena. sería? Sí, claro, eso es muy especulativo, digamos, pero si hubiésemos tenido todo ese apoyo, porque vimos que creció un montón en relación. ¿Qué tiene respuesta? Ahora sí, especulativo no sabría, yo no tengo una respuesta para darte. ¿Qué hubiese sido? No sé. No sé si se hubiese podido financiar determinadas cuestiones, si hubiese habido por ahí cambios constitucionales. ¿Y qué te hubiese gustado? Tener plata para investigar. No está precarizado por CONICET. Ahora ahí compartimos. Creo que eso no le eche la culpa al BID. Si el BID no financia el CONICET. No tiene la culpa, pero ella me preguntó qué me hubiese gustado. Bueno, no está precarizado por CONICET. No, bueno, pero en definitiva la pregunta es de, ¿podríamos salir del BID y que los PICT o que lo pague otra parte? Sí. Es como todo en Argentina, de qué manera nos financiamos, la cuestión política detrás por ahí, y también las cuestiones de lo cíclico que son el comportamiento económico de Argentina, también, porque en momentos de recesión y falta de restricción externa, uno de los sectores más castigados es la tecnología. Bueno, hay que ver también si se puede o no avanzar en esa cuestión, y que hubiese pasado por ahí sin el financiamiento. Yo creo que por ahí hay una respuesta así, desde lo personal, no creo que se hubiese podido avanzar en la financiación de la ciencia y la tecnología. Eso es mi opinión personal, no está basada en evidencia ni nada. Yo creo que sí se podía financiar de otra manera, sobre todo si uno volviera al esquema de fortalecer a las universidades. O sea, restituir los recursos a las universidades para que la investigación y desarrollo esté en las universidades, y usar el BID en todo caso para infraestructura, por ejemplo, recursos del BID para financiamiento de infraestructura y no para investigación, que eso salga de Tesoro Nacional o de alguna otra fuente interna. Y yo no sé si hubiera sido posible aplicar otra política en el contexto de los 90. El BID fue muy funcional a la lógica macroeconómica y a la lógica de pensar el Estado en los 90. Entonces, si no hubieras tenido el BID, creo que no hubieras tenido política científica y tecnológica en los 90. Hubieras tenido solo la CONAI, porque ese es el acuerdo para acabar el plan nuclear, y el plan Cóndor fue que nos metiéramos en satélite de observación científica. Hubieras tenido por ahí el CGMAR, por el propio impulso del sector minero en los 90, pero no hubieras tenido mucho más. Ahora, para mí no fue transformador lo que se hizo en los 90 en términos de hubo mejora en las capacidades científicas y tecnológicas. No sé. No, por lo menos por lo menos mi opinión es que no fue lo que se invirtió y el desarrollo que hubo no fue transformador. Pero bueno, yo tengo una visión, Ana Clara me conoce, para mí es mucho más transformador lo que hizo el MINPLAN del 2006 al 2015 que lo que hizo el MINCIT desde 2007 para acá. Yo soy más, mi visión es que tiene que haber un Estado fuerte y tiene que haber un Estado que diga, no, vamos a poner la plata acá y se la vamos a dar a esta gente para que esta gente haga esto. Hay también que ver si la comunidad científica se banca una política así, que venga un funcionario. ¿Cómo? Yo tiraste un par de veces términos, el MINPLAN es lo que era el Ministerio... Ministerio de Planificación e Inversión Federal. Debido. Pensando en políticas verticales, era un lugar desde donde se pensaba bien lo sectorial y se financiaba, en algunos casos ciencia y técnica, pero desde ahí, pensando en grandes proyectos estratégicos nacionales. Sí, petróleo, telecomunicaciones, radares, nuclear. Por ahí uno puede pensar en otros sectores, pero yo soy más de la idea, cada vez que
cada vez me vuelvo más estalinista en este sentido, que es que para mí el Estado hay que acabar con el modelo del investigador pensando libremente y de forma individual, porque entonces dependés de la vocación y la voluntad del investigador de hacer cosas para el país, por decirlo de alguna manera. Yo sería más duro, pero hay que ver si la comunidad científica se lo banca, que venga un funcionario y te diga, no, no vamos a financiar esto, vamos a financiar esto otro, porque acá es donde queremos que esté el cambio. Pero bueno, hay que ver si no lo bancamos. Digo, uno cree que por ahí lo que uno hace al Estado le interesa, y por ahí llega el momento que el Estado dice, lo que voy a hacer no le sirve a nadie, esto no genera trabajo, no contribuye a esto, no contribuye a lo otro, así que o dedicate a esto o dedicate a otra cosa. Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, y media pasadas. No tenemos más que palabras de agradecimiento para los dos por venir. No, gracias a ustedes por escucharnos, por invitarnos. No sé qué pensar al resto, pero para mí fue un gusto. Esperamos que hayamos sido claros y no hemos hablado. Hablamos siempre. Ahora nos vamos a enterar. Sabemos que significa vertical y Santa mucho mejor que antes, así que ya con eso estamos. Che, qué feo, era lo que había escrito en el módulo. Eso también. Y se cuentan los bancos del primer y segundo piso, eso, digamos, el ascensor. Uy, ¿qué? ¿Tiraste lo de banco de primer y segundo piso? No, había un comentario nada más, porque extraído de un artículo. El nuestro. Lo voy a sacar. Tenemos que googlearlo. Porque yo no entendía de qué me El hablaba. tuyo era, Manuel. Te agarra Iván, que te agarra todo literal, y banco de primer y segundo piso. Sí, que está uno en el primer Claro. piso. Igual era que la primera vez que lo leí, yo estaba con Iván. Por eso. Bueno, gracias. Gracias, muchas, por el tiempo. El resto nos tomamos 5 minutitos para calentar agua de mate, etcétera, etcétera. Ya saben cómo sigue esto, nos vemos en 5.